Tenemos conectado al invitado, Carlos. Bien, Ya está. como habíamos dicho, en torno al hecho, Acaba de caer la se conexión acaba, se con el doctor acaba de Pedro caer la Gago. conexión. Bueno, tenemos un interesante invitado que ha hecho un análisis técnico sobre la situación derivada y emanada del hecho donde David Abreu pierde la vida porque se Sí, la arrebataron varios seres inhumanos que acostumbran en hordas a remolinarse contra personas que ellos entienden que los han agredido, y no siendo así normalmente los motoristas. Pero bueno, ya ese caso lo trataremos sí. más adelante. Eh, Podemos aprovechar el tiempo un por segundito. supuesto, Sí, sigamos bueno. adelante con otros temas. Miren, señores, a veces el ciudadano común dice, ¿por qué hablan tanto del crecimiento económico? Y entonces los países realmente se desarrollan. Perdón, Bueno. Manuel, mira, ya está Bueno, en línea. seguimos con ese tema Miren, sin otra ocasión. este es un tema muy latente, muy vigente, que duele mucho. David Abreu en Santiago, David Abreu Suárez pierde la vida, como ya ustedes conocen, Quesada, porque David Abreu Quesada, Quesada. por una cantidad indeterminada de motoristas que le persigue por varias calles y avenidas de Santiago, tratando de alcanzarlo para, según la acción que uno miraba, ajusticiarlo ante un hecho que no hubo agresión. Tú empezaste el relato, no hubo agresión. En ese sentido, Pedro Gago Clérigo, quien es consultor, analista, ha hecho una especie de razonamiento jurídico, técnico, sobre cómo en República Dominicana el sistema ha fallado. Nuestro sistema para prevenir situaciones como esta está prácticamente desactivado. Mientras él nos habla, va a haber una serie de imágenes que ha preparado, indicando jurídicamente inclusive, abarca también la parte penal, Nelson, que tú te referías, Sí. las probabilidades de sanciones ante estos desalmados. Y vamos a escuchar la exposición que Pedro Gago Clérigo tiene al respecto. Buenos días, doctor. Sí, saludos, buenos días. ¿Cómo Buenos está? días, Pedro. De antemano le agradecemos que ante una situación que vive la República Dominicana en su sociedad, usted le preste atención. Están las imágenes que usted nos envió, que puede empezar a hablar encima de ellas, doctor. Sí, mira, el hecho a mí me motiva a raíz de que yo me entero ayer del tema, de que más que un suceso, no más, de las 1.200 que hubo el año pasado en nuestro país. Y creo que se dieron una serie de circunstancias que son propias para dar, como se dice, para crear la tormenta perfecta, en este caso la alarma social. Y cuando yo veo lo que le ha pasado a este pobre, pienso, ¿por qué no me va a pasar a mí mañana? O me puede pasar pasado a usted o a cualquiera de los que nos está oyendo. La verdad es que el hecho ha puesto que en realidad es un problema de crisis sistémica del país. ¿Eh? Es decir, lo que ha pasado es conocido de todos. Sabemos que cuando tienes un incidente con un motorista, pues hay una cierta cultura por parte de los mismos motoristas en el que, bueno, bien por fallos también que hay en el sistema de seguros y la falta de confianza en la justicia y en las autoridades, pues provoca acciones inmediatas, ¿no? Y el caso más claro es lo que pasó ayer, que me parece terrible, ¿no? Porque pone en evidencia unos hechos que a cualquiera preocupar. Es más, a mí antes de ayer estaba parado, estacionado en una calle, pasó un motorista cargando un cliente con un bulto grandísimo, más grande que el motor, y bueno, como venía haciendo filigranas entre los carros, pues cogió y chocó contra mi espejo retrovisor y se lo cargó. ¿Qué hice? Pues ir a comprar otro y gastarme 20.000 pesos. ¿Qué vas a hacer? Porque parece que aquí no hay ninguna medida o no hay una educación de cómo se deben manejarse los motoristas. Hay una cierta falta de orden evidente. Es decir, aquí lo normal es que un motorista vaya por donde quiera, vayan jugando entre los carros. De por sí también esa edad a mí les lleva
a accidentes, ¿no? ¿Cuántos muchachos jóvenes vemos con traumatismos, con problemas en las extremidades y demás? Y en fin, las situaciones que aquí se ha planteado es que nos encontramos, pues bueno, que se organizan en turba, hay una persecución en una ciudad como Santiago, donde nadie parece que se da cuenta de lo que está pasando. Pues bueno, piensan que es una cosa más, un camión de la basura, no estamos hablando de un carrito, no estamos hablando de una jipeta, un camión de la basura perseguido por una turba de motoconchistas. Ese hombre, pues con muy buen criterio, claro, independientemente del incidente, tuviera o no ese incidente que dio origen al motivo, pues busca, con toda lógica, lo hubiéramos hecho cualquiera, la protección de las autoridades, que no se la dan. Él entra en el Palacio de Justicia de Santiago encima, esto tiene todavía más gravedad, y resulta pues que allí se ve, en este caso, atacado, apaleado, apuñalado, y luego encima, si esto fuera poco, aparece un gracioso que para ganarse un view, en vez de pensar que era llamar al 911 y auxiliar, pues se pone a grabarle y hacer una entrevista que te da vergüenza. Es decir, esa persona tiene que estar ahora mismo avergonzada. Yo me imagino que estará escondida porque no podrá salir a la calle. Es decir, es vergonzoso el comportamiento. Y luego también vemos en las imágenes un comportamiento pasivo de la Policía Nacional. ¿Qué digo yo? Es que en la Academia de la Policía Nacional no les enseñan cómo actuar en estos casos, incluso primeros. A la vista de eso, mañana mismo yo tengo un incidente con los motoristas, puedo ser víctima de una persecución por una turba, de un apuñalamiento, y encima cuando me estoy haciendo una entrevista y los policías a mi lado, sin que nadie se le ocurra que lo primero que tienen que hacer es auxiliar. Por eso quiero recordar aquí a la Procuradora General que no son 8 los responsables. Aquí hay muchos más responsables. Actores directos por acción y por omisión. Tenemos en lugar a los que le hicieron apuñalamiento. Recuerden que si se declara el caso de asesinato, les van a caer 30 años de prisión por ese calentamiento. Pero ojo, la turba que fue detrás de ellos también deben de ser perseguidos. Y si son declarados cómplices, a esos graciosos que iban detrás persiguiendo el camión, me imagino en cierta manera en chercha, pues les pueden caer 20 años. Y el muchachito ese que grabó esa entrevista nefasta es un caso clarísimo del Código Penal de denegación de auxilio, que le va a caer prisión, o le debería caer prisión y una multa impresionante. Y ya en el caso del comportamiento de los policías, aparte de la investigación que me imagino que ya habrá abierto el jefe de la policía al respecto, pues seguramente lo que les va a corresponder es una sanción, expulsión deshonrosa del cuerpo y también prisión por omisión de auxilio, que es aquí la otra agravante. Es decir, aquí unos lo mataron y otros permitieron que se muriera. Y todos ellos son responsables. Y exijo al Procuraduría Fiscal y a las autoridades que persigan a todos ellos. Y este caso debe de convertirse en un punto de inflexión. Venimos trabajando. Yo me incorporé a este país hace 20 años en la ilusión de que algún día seamos un país desarrollado. Por Dios, tenemos que acabar con las conductas de países subdesarrollados. Porque si no, ¿dónde vamos? Gago, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Buenos días, sí, Manuel Jiménez. Sí, Manuel. Bueno, yo coincido, antes de tú hacer tu exposición en la mañana comentábamos este hecho y hablábamos precisamente de los puntos que tú estás tocando, pero me llama la atención algo. Yo decía que la policía ha iniciado una investigación interna para establecer responsabilidades, pero yo digo que más que establecer responsabilidades individuales, aquí falló el sistema. Tú mismo señalas cómo debería llamar la atención un camión que retira desechos sólidos, un camión grande, corriendo por las calles de Santiago, con un grupo de motoristas atrás, y sencillamente nadie se da cuenta, ni la policía, ni algún agente de la DGC en alguna intersección. Se dice que él se para frente a un destacamento de la policía, le vocea que me quieren matar, sencillamente ahí no se hace nada, y finalmente lo matan en el parqueo del Palacio de Justicia. Entonces hay una falla manifiesta del sistema como tal. Sí. No, estoy de acuerdo contigo. Además, aparte de los hechos que he descrito de actores directamente involucrados, están las autoridades, que no voy a decir que son culpables,
pero sí son responsables y sí pueden llegar a ser culpables si a raíz de este hecho no se toman las medidas. En primer lugar, y me refiero al buen amigo, a Ulises, el alcalde de Santiago, que afecta a todos los alcaldes del país. La ley del Intran, la ley de tránsito, establece que los ayuntamientos tienen que tener una competencia de regulación y ordenación del sector del motoconcho. ¿Qué han hecho desde el año 2017 al respecto? ¿Me pueden garantizar que todos los que trabajan en el servicio de motoconcho son personas razonables? ¿No hay delincuentes? Creo que a la vista de los hechos, no. ¿Cómo es posible que gente que trabaja en el servicio de motoconcho anda cargando navajas? Son su personas eso. Bien. El Intran también, ¿qué es lo que ha hecho? Se está controlando que cualquiera que maneje un motor sea una persona que esté educada para transitar por las vías públicas. A la vista de los hechos, no. Ver los motoristas en este país es como ver revoloteando los mosquitos. Hacen cualquier barbaridad, se te cruzan, se te atraviesan y encima hasta te amenazan y con un poco de mala suerte te matan. Ahí están los hechos. Y luego la policía, el jefe de la policía, ¿qué se está haciendo con los agentes de la policía? Ya se les ha subido el sueldo. Por supuesto que a lo mejor no es suficiente lo que están ganando. Pero es que es posible que delante de un policía yo me pueda desangrar y que me dejen morir. Oiga, esto es un fallo sistémico. Por eso también a la autoridad, empezando por la Procuradora Fiscal, que vuelvo a decir que no son 8 los responsables de aquí hay mucha más gente, pero que precisamente de la acción que se tome por parte de la policía, por parte de la Procuradora Fiscal y por parte del Ayuntamiento, se genera un clima que quede claro que a partir de hoy, como se vuelva a repetir ese caso, todos los afectados, de una u otra manera, van a pasar por los tribunales de justicia y van a recibir lo merecido. Hace unos 3 años, el Intran hizo un operativo. Eso de operativo, ya desde que inician, ya tú sabes que un operativo, eso no es un operativo y no funciona. Y eso es una admisión de infuncionalidad. Sí, para recabar información y ponerle detrás en el casco una calcomanía numerada. ¿Da eso algún control? ¿Se recaba alguna información? Porque para mí eso no ha servido absolutamente de nada. Bueno, aquí, hombre, este caso también hay que entender lo que está dentro de una cultura que se ha puesto a raíz de este manifiesto, que la misma Procuradora Fiscal lo manifestó, que en este país es más difícil que te mate una persona con la que te estás cruzando en la calle que un delincuente que te venga a robar o a asaltar o a cometer un delito contigo. Casi el 50 y tantos por ciento, 54, 58% se habla, de las muertes en este país son por riñas, por problemas de convivencia. Evidentemente por eso, y eso es mi participación en este programa aquí y en otros sitios que estoy haciendo, es llamar la atención de mis conciudadanos para decir que hay que hacer algo, que si está mal que te maten porque te van a atracar, peor es por una riña y más en casos tan tontos como estos, que se chocó, que demás, y que estamos acostumbrados a que suceda. Y yo creo que ha llegado el momento en que digamos, basta ya. Y los primeros que tienen que tomar la decisión y ponerse al frente de esta demanda social que está viendo que existe, porque lo que estoy yo diciendo, seguro que todos los televidentes que nos están oyendo están de acuerdo conmigo, es que las autoridades tomen las medidas y encabecen ya para que de una vez por todas este tipo de acontecimientos no se vuelvan a producir en este país o sean cosas esporádicas. Pero vuelvo a decir, los problemas de tránsito con los motoristas son generalizados. ¿A quién de ustedes no le ha pasado un incidente de este tipo? Que levante la mano. Pedro, buen día, Nelson Encarnación. Lo lamentable de esto, Pedro, es que lo hemos visto en otras circunstancias trágicas. Es que una semana después desaparece de la preocupación pública esto que estamos diciendo, que lo está sintiendo la sociedad en sentido general, y la conducta desordenada de los ciudadanos volvería a ser la norma y la autoridad, bien, gracias. Eso es lo peor de todo. Bueno, pues ahí yo creo que primero los ciudadanos, como yo en este caso, levantando su voz. Segundo lugar, las autoridades asumiendo su responsabilidad de una vez por todas. Y, en definitiva, intentar corregir. Esto no se puede admitir. Es decir, en este país no puede morir una persona porque tuvo un incidente de tránsito de las características que hemos dicho. Es que si no nos vamos a servir, no vamos a ningún lado.
¿Me entiendes? Por eso también digo que las autoridades no saben, pero si no asumen responsablemente un rol de organizar y regular lo que está pasando, ya no me pueden decir si se vuelve a repetir, pero no son culpables. Son tal vez como el que, desgraciado, que apuñaló a ese pobre conductor. Sí. Bueno, Gago, más que una pregunta, sería más o menos una reflexión de la realidad que tenemos, porque las estadísticas, sobre todo cuando hay asueto muy largo en la República Dominicana, cuando se reportan accidentes de tránsito, resulta que el componente motocicletas supera con creces el resto de los accidentes que se produjeron en esa fecha. Cuando uno está parado en una intersección de mucho tránsito en la ciudad de Santo Domingo, uno encuentra que el motorista que está adelante, el motociclista que está adelante, hay un policía de la DGC que está dirigiendo el tránsito, está acechando en algún momento para irse en rojo, y se ve en rojo y le pasa por el frente a ese agente de la DGC y sencillamente no pasa nada. Entonces es una conducta de inobservancia que ha ido acentuándose en la sociedad dominicana, en el sistema de transporte de la República Dominicana, con una complicidad monstruosa de la propia autoridad. Sí, mira, yo te voy a contar un ejemplo. El otro día estuve en Samaná y yo en mi vida anterior, es decir, cuando vivía en España, la verdad es que me gustaba conducir por la noche, hay menos tránsito. Y la que sabe manejar y tal, y no le tiene miedo y tiene una buena iluminación, pues va tranquilamente. Aquí no. Aquí resulta que hay muchos choferes, muchos conductores, que no saben que los carros tienen dos tipos de luces, las altas y las bajas. Entonces fue una tortura venir de Samaná hasta Santo Domingo cruzándote con todos los carros con luces altas. Bueno, pues este incidente me encuentro el otro día a un nuevo incumbente de la DGC en uno de los municipios y le planteo el tema y me quedé sorprendido. Él me dice, bueno, es que esto es la cultura así. Él vio mi acento español, pensaba que yo era un español que estaba de turista por aquí. Y dice, bueno, en su país, pero aquí no. ¿Por qué aquí no? Es que tanto le cuesta, por ejemplo, una patrulla a la carretera de Samaná a las 9 de la noche en un sitio iluminado, para que no piensen que son unos malhechores. Y todo el que viene con luces largas y se cruza con otro y no las baja, no le pueden detener y poner una sanción. Eso es lo que dice el Código de Tránsito. Es que yo quiero que me explique la DGC cuáles son las razones por las que aquí no es posible cumplir la ley de tránsito. Bueno, doctor Pedro Gago, mire, le agradecemos muchísimo conducta selvática, que Pedro. usted haya utilizado su tiempo manifestando su preocupación, hasta personal, ya lo ha manifestado y eso es válido, por supuesto, y usted aporta en este sentido. Nos ponemos del lado suyo en que ha hecho un ejercicio muy correcto del análisis legal que prácticamente pues describe esta situación que no debería estar pasando, que sin embargo ya es un hecho consumado y que ya nosotros estamos acostumbrados a esto. Así que gracias, doctor, y seguimos con el tema. Muy amable. Nada, hasta la próxima. Mire, usted dice que seguimos con el tema y la verdad es que... No, él dijo algo, excusa, él dijo algo que yo no admito que sea así. ¿Cuál? Que tenemos que acostumbrarnos, no tenemos que acostumbrarnos. No, él lo dice en tono irónico. No, lo dice en tono irónico. No. La ley se impone, la ley no se acostumbra. Por la impotencia de que ¿Cómo? nada se hace ni nada se ha hecho. Entonces tenemos que acostumbrarnos. Pero mire, el tema que usted ha tratado aquí y que uno lo ve a diario en intersecciones importantes de la capital, es el hecho como los motociclistas violan permanentemente las ordenanzas del tránsito. Aquí se ha dicho y se ha repetido, por ejemplo, incluso hasta a modo de consejo, no a modo de imposición, que el motorista debe transitar a su derecha, ir a su derecha. Ya no, ya ellos ocupan los dos carriles de una vía donde hay mucho tránsito. Los dos carriles tú encuentras 3 y 4 motocicletas que van delante de los vehículos. Manuel, y el carril que le corresponde a los que vienen también los ocupan. Exactamente. Porque ellos se entran en tu carril. No, yo he visto en vía entran contraria, sí, incluso claro. hasta en autopista. Claro. Y entonces usted encuentra que está prohibido que transiten por los túneles y los elevados. Óyeme, eso es común.
es común ver motociclistas atravesando túneles y atravesando elevados. Y eso no tiene ningún tipo de consecuencia. En algunas ocasiones, la DGC, cuando el problema se extrema, coloca un policía a la salida de un elevado o al comienzo de un elevado o de un túnel, pero ese policía dura ahí 3 días, 2 días, y resulta que se va. 3 horas dura. Sí, se va, y al otro día vuelve a producirse la misma violación. Y entonces se le dice que no suba elevado y que no suba y que no penetre a túneles porque representa un riesgo para su seguridad. Es decir, representa un riesgo para su seguridad usted transitar por un túnel donde los vehículos van, pero en algunos casos pueden tener problemas de visibilidad, no ver a un motorista que está atravesando por ahí de manera que no es normal, No, es y que entonces en un puede túnel provocar un accidente. En un túnel no hay un mínimo de seguridad para un motorista. Exactamente. Porque no hay rango de accionar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces, por eso está prohibido que los motoristas anden en túneles, aunque ya lo de los elevados se autorizó que anden en los elevados. ¿Cuándo lo autorizaron? Es que, Bueno, es que yo la lo ley veo- lo prohíbe. No, yo no. Estoy con yo no- sarcasmo. No, yo es no una, lo digo. no es una ordenanza municipal, ni que, es que te también está tiene fuerza. Es la ley, Es pero, la ley. pero lo que te repito, Por ahí lo que, es que lo que ellos quiero, andan, lo que por quiero los significar es que el no cumplimiento de la ley por una actuación oportuna y responsable de la autoridad correspondiente es lo que ha generado ese relajo que se mantiene hasta el día de hoy y que parece entronizado ya en la cultura de esos motociclistas. El hecho, por ejemplo, ustedes lo ven a diario, donde se paran en un semáforo, en una intersección importante, se paran 20 motoristas al frente y resulta que el tránsito en ese momento está siendo dirigido por un agente de la DGC. Cuando ven un huequito que el semáforo está en rojo o el agente le está dando pase, óyeme, se van todos en trulla y le pasan frente a frente al DGC. Y ahí no hay ni siquiera una mueca que haga la gente, ni una mueca. Ustedes recuerdan que la semana pasada yo mismo filmé un video mal hecho desde mi vehículo y puse una horda de motoristas. Yo lo pasé la semana pasada. Sí. Entonces, la autoridad es responsable de lo que está sucediendo. En varias ocasiones se ha manifestado. ¿Cómo es posible que un director de DGCET permanezca en su cargo sabiendo que es ineficiente y no renuncie? También pregunto cómo es posible que el jefe del director de DGCET mantenga en su cargo a una persona que es ineficiente. Y no este director de DGCET, todos, Mira, ayer, ahora, antes de ayer. A propósito Eso no funciona. A propósito de los motoristas por los elevados. No recuerdo cuál fue el director de la DGC. Unos agentes en el elevado de la 27 ahí en la parte de la Leopoldo Navarro. Venía un motorista y los agentes lo detuvieron, lo mandaron a parar y el motorista iba a seguir. Sí. Ellos le atravesaron una cinta y lo detuvieron. ¿Qué hizo el honorable director de la DGC del momento? Sancionó a los policías. Los policías están buscando la vía de cómo hacer que un forajido cumpliera la ley. Bueno, quienes resultaron afectados fueron ellos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le envió ese director? Que afortunadamente el presidente lo quitó como a los 2 meses. No sé por qué, pero lo quitó. Digo, reitero, afortunadamente lo quitó porque era ineficaz. ¿Cuál es el mensaje que le manda a los demás agentes, a los agentes bajo su mando? Bueno, no hagan cumplir la ley de ninguna manera. No pueden hacer cumplir la ley cuando es el mandato que ustedes tienen de hacer cumplir la ley, que no es yo lo reitero, no es una disposición de DGC ni una disposición de Intran, que los motoristas no anden por los elevados ni por los túneles. Es la ley. Y Pedro Gago refería a algo en la entrevista, y es cómo una persona que yo le entiendo que es un subhumano, y creo que Carlos tiene ahí la imagen, el video, es un subhumano, cuando está haciéndole una entrevista a una persona que le está diciendo, me estoy muriendo,
Y ese desgraciado, en vez de llamar al 911, sigue tranquilamente haciendo una entrevista. ¿Tiene audio? Ay, 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 ay. Ponlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Me atravesaba un motor. ¿Pero por qué? Yo no sé. ¿A dónde ocurrió eso? Ahí en la circunvalación. ¿Pero tú llegaste a chocar a alguien? No. ¿Eh? Ellos me atravesaron un motor. Te atravesaron, pero algo pasó. Pero algo pasó. Perdóname, señor, en nombre Algo pasó. ¿Qué pasó, mi hermano? No, de Constanza, vivo aquí. De Constanza. ¿Los familiares tuyos de dónde son? Dios mío. en el ¿Tus nombre familiares de de dónde son? No me encomiendo, señor. Mi niño. De que lo habrá quesada. ¿Tus familiares de dónde son? ¿Tus familiares de dónde son? Pero tú me la dejas morir. ¿Tus familiares de dónde son? Me dejes morir, por favor. ¿Tus familiares de dónde son? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, mío. mira, uno ver eso es, no, eso es es- sentir una vergüenza, casi, no solo la impotencia, sino una indignación de buscar ese fatal que está haciendo esa entrevista, entre comillas, a un hombre que le está diciendo que se está muriendo. Y lo Y este prim- desgraciado. Lo primero, lo prioritario era llamar, alertar al 911 y Hacer tú algo, quieres, le hacer algo. preguntas Ese algo, pero señor tú se estaba llamas. confesando sus pecados. Y Yo digo que gracias y a le Dios, dice, me va a dejar morir. despidiéndose. Ese tipo es un subhumano, ese tipo es un desgraciado. Y escúcheme que uno hable así, Y él pero dice que en vez de criticarlo deberían reconocerlo por la entrevista que Carlos hizo. Gago, ¿cuál, Carlos cuál reconocimiento? Dice Fatal, ese coño. reportero. Pedro Gago dice que legalmente él es pasible de ser sancionado también. Bueno, Pero que- por omisión. Jenny Berenice, Por que- omisión. Hay un ayer cúmulo- habló de- ahí hay un cúmulo de negligencia porque hay un policía que interviene, que también deviene. que también debió llamar. Sí. La Procuradora General de la República, muy indignada ayer, emitió un comunicado. Sí. Y ella va a buscar la vía también de cómo imputar a ese maldito que hizo esa supuesta entrevista. Que uno como entrevistador y como periodista, no él no es un periodista, él es un comunicador, uno siente vergüenza. Uno siente vergüenza porque uno, en lo primero es salvar una vida y después, incluso nosotros que tenemos entrenamiento y tenemos formación, tratamos de conseguir una noticia, pero cuando está de por medio de una vida, eso es lo esencial. Eso pasa a un plano secundario. La noticia se busca después. La noticia va a quedar ahí el hecho para generar una noticia. El hombre le está diciendo que se está muriendo. Y este hijo del diablo, preguntando tonterías. Bueno, lo que sí hay que tener presente lo siguiente, es decir, que hay que tener cuidado de que esta actitud de esos motociclistas no vaya a convertirse en una actitud, en una conducta de la sociedad frente al que conduzca una motocicleta generalizada. Porque Pero hay sería que- hasta mejor si eso pasa, porque que los No, inocentes paguen la porque- culpa. Porque, lo que me refiero es que no todo el que tiene una motocicleta es delincuente. No, claro que no. No todo el que tiene una motocicleta actúa de esa manera. Es decir, eso yo espero que sea lo mínimo, aunque sí uno ha sido testigo de que normalmente uno siempre encuentra reacciones muy violentas por parte de motociclistas que, óyeme, llegan a desafiar a conductores en la calle. Es una actitud que se ha ido prolongando y se ha prolongado y se ha mantenido precisamente Mira. por la falta de Y observación eso- de la autoridad correspondiente. Claro, hay y que eso resaltarlo. pasa a diario, eso pasa a diario. La autoridad no tiene control sobre los motoristas, solamente hay que mirar cualquier avenida de aquí, cuando se está en rojo el semáforo, se apilan, se van en rojo. El video que yo tomé la semana pasada, que Carlos lo tiene ahí, si una de esas personas que van en esa actitud desafiante a la autoridad y en un acto, es como si estuvieran endrogados. Carlos, pon el video, por favor. Eso lo grabé yo, lo filmé yo. Disculpen que no es una grabación tan bien hecha. Miren, si una persona de esos que van en el carril, por mala suerte, choca o uno de ellos se estrella frente a un carro, todos le van a caer encima. Va a pasar lo mismo que con el camionero. Sí, Y sí. entonces eso que yo hablaba la semana pasada, que fui testigo presencial, ocurre
a cada momento aquí en Santiago, en San Cristóbal, en Higüey, y la autoridad no hace nada. Entonces, se le seca el galillo a uno de decirlo. Pero ¿y entonces qué significa la palabra autoridad? ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad? ¿Por qué el director de DGCET no renuncia? No, pero no, pero no. Ajá, pero para poner... no es una- Y que él diga públicamente, soy incapaz de controlar a los motoristas porque no tengo autoridad para actuar en contra de ellos, porque evidentemente hay una decisión de que a los motoristas no se les marche, como uno dice, con la ley. Es así. No, ellos Entonces, tienen... ¿por qué no renuncia el director de DGCET? ¿Y por qué el no, anterior él- también no él no es- renunció? Él no es culpable. Mira, ellos... Pero entonces, ¿para qué aceptan el cargo, Nelson? Si a mí me nombran director de DGCET y lo acepto, tú puedes estar seguro que no voy a Es ser ignorante a que eso es un continúe general de la sucediendo. policía que no Ah, bueno, Sí. pues no voy a que- hacer. que obedece Sí. tiene la Entonces, obediencia debida. Mira, es que entre entonces los... es la presidente de la autoridad, la Es responsable de la que autoridad. entre los motociclistas se ha generado una conducta de una solidaridad malentendida. Cuando ocurre un incidente con uno de ellos, te llegan 10, 15 y te rodean. Y eso ha llevado incluso de que cualquier conductor que tiene un accidente con un motociclista, que cae en la acera o cae lesionado, sencillamente tiene miedo de detenerse a auxiliarlo y llevarlo a un centro médico o Porque llamar a la va a autoridad, pasar lo mismo que porque con el camionero. tiene miedo de que sea agredido e incluso Claro. hasta se le dé muerte, como sucedió con este Claro. conductor del camión. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Perdón, cuando Manuel, tiene si ese miedo, motorista tiene tiene miedo, consecuencias? pero, Entonces, Manuel, la ley de tránsito lo que hace es que penaliza Protege al al motorista. conductor porque dice que ese conductor huyó dejando una persona herida. Vuelvo atrás con lo que estás diciendo. Tiene miedo de ser agredido, pero al mismo tiempo de tener miedo de ser agredido es porque conoce y sabe que la autoridad no va a actuar en contra de eso, que la autoridad permite eso. Entonces, ¿ves que es una consecuencia de la falta de autoridad? Claro. Mire, señor, ese problema es tan complejo y tan grave que resulta que aquí hay abogados especializados en los centros de conductores que cuando se produce un accidente con un motociclista, esos abogados van y sacan Y agarran el al y agarran el motociclista expediente. o averiguan dónde está interno para ir sencillamente a demandarte en daños y perjuicios Sí. y le hacen demandas millonarias a conductores. Millonarias a conductores. Que por suerte Que- los jueces no le hacen caso. Sí, pero te estropean la vida. Claro. Porque tú tienes que estar dando viaje a un juzgado. Yo he tenido familiares directos que han confrontado situaciones similares y entonces tú tienes que ir dando viaje como son los procesos judiciales aquí, que te alargan, te lo alargan, te lo alargan. Eso dura 2 años sin ningún tipo de inconveniente. Es una tortura. Sí, te dura 2 años y eso te somete a una tortura permanente y a una inseguridad porque tú vives nervioso de si van a fallar en tu contra o no van a fallar en tu contra porque te demandan por 8 millones, 6 millones, 10 millones de pesos. O sea, Entonces, es un cuadro generalizado. Y sabes algo, la situación va a seguir igual. En una semana no vamos a estar hablando de esto y dentro de 1 mes o 2 meses va a ocurrir un hecho parecido fue lo que y va a suceder lo mismo. Y preguntamos la a Gago. autoridad no hace nada. La autoridad, pongámonos eso en la mente, la autoridad no hace nada. La autoridad no hace nada. Ahí es que está el centro de ese problema que está identificado. Mira, Qué antes- penoso. Mira, creo que fue en el 18 o 19. Que ya había entrado en vigencia la ley 63-17, que bueno, Sí, obviamente fue en el 17. el 17. Ajá. Un anterior director no había entrado todavía, porque era director de tránsito terrestre y la DGC abolió tránsito terrestre, que dependía de obras públicas. Creo que era apellido Estrella, Luis Estrella, director de tránsito terrestre. Emitió una resolución que buscaba regular el funcionamiento de los motoristas. Creo que incluía la prohibición de 2 motoristas a determinadas horas
Y entonces, como en el Palacio había un laborantismo muy intenso para tratar de buscar cómo colar a Danilo Medina en la reelección del 20. Bueno, ¿qué hizo el ministro de la Presidencia de ese momento? Gustavo Montalvo, un tipo de triste recordación. Echó para atrás la medida y creo que sancionaron, bueno, a los pocos días lo quitaron al director de tránsito terrestre. Un individuo que trata de encauzar la sociedad por la normalidad, cuando había un reclamo, que es un reclamo permanente, de cómo regular, de cómo ordenar el funcionamiento de los motoristas, es el que trata de cumplir la ley y, reitero, de ordenar ese ambiente totalmente desordenado y todo lo que sabemos que es el área de los motoristas. Bueno, quien terminó siendo víctima fue él. Entonces yo creo que los funcionarios que tienen que ver con esta cuestión, si no tienen eso como referencia, yo se lo estoy recordando, pero por lo menos entienden que si tratan de normalizar un sector silvestre como es el de los motoristas, terminan siendo víctimas, terminan siendo ellos los afectados. Entonces lo que hacen, dejar pasar. Eso es terrible. Bueno, terrible lo que tú estás diciendo. Pero lo estoy recordando eso. Porque la aquí conformidad no es buena en esta materia porque genera consecuencias y es lo que estamos hablando. Pero las tragedias no solamente son exclusivas de República Dominicana. En la madrugada de ayer en Estados Unidos, una ciudad que se llama Shreveport, en Luisiana, un hombre mató 8 niños en edades comprendidas entre 1 y 14 años. Dice que fue una disputa familiar lo que ocurrió. Este señor mata 7 niños en una sola vivienda y hay uno de los menores que logró escalar hasta el techo, lo alcanzó en el techo y también le dio muerte, hirió a una mujer, se dio a la fuga y finalmente la policía lo confrontó y lo mató. Afortunadamente. Afortunadamente, así es. Pero es un hecho, una tragedia que ocurre en los Estados Unidos, en Luisiana. En Estados Unidos ocurren regularmente hechos de esta naturaleza, pero no quiere decir que no alarme. Claro. Esto alarma muchísimo. Es decir, estamos hablando de 8 niños muertos a tiros en edades de un año a 14 años. Las autoridades todavía no han establecido el móvil, qué fue lo que ocurrió para que este hombre reaccionara de esa manera tan criminal. Ojalá surja algún indicio de personas que puedan identificar qué pudo haber inducido a ese señor a ese descontrol, de ese accionar. Los padres de los menores sacrificados por ese desalmado. Dios mío. Y yo digo, qué bueno que la policía lo eliminó. Pero ya él ahí pagó todas sus culpas. Lo adecuado hubiera sido, si su confrontación con la autoridad no obliga a la autoridad a repeler y darle muerte. Condenado a muerte, que se pasara todo ese tiempo en el pasillo de la muerte sin saber en el momento que va a ser ejecutado, Sí. lamentando el hecho. Ahora, uno pregunta... Someterlo a esa tortura de espera. Sí, eso es terrible. Pero ahora uno pregunta si este tipo tenía... No sé si en Luisiana hay pena de muerte. En Luisiana creo que no hay pena de muerte en Luisiana. Claro. Este individuo no creo que tuviera, si no fue un arrebato momentáneo de ira o de locura, lo que sea, no sabemos si, tenía... En horas de la madrugada. Wow. No sabemos si tenía capacidad de remordimiento posterior. Entonces la policía yo creo que hizo bien en sacarlo del medio para siempre. Si hay infierno para el infierno. Los pobres niños de 1 año, oye eso, un niño de 1 año. No, bueno, no sé niño si fue un arrebato de locura. Un niño de 4 años. Es que
¿por qué matar 8 niños? Luisiana tiene la pena de muerte. Tiene la pena de Me muerte. dice que tiene la pena Sí. de muerte. Dice nuestro director que tiene la pena de muerte de Luisiana, el estado de Luisiana. Bueno, en España tuvo 2 eventos importantes este fin de semana. Uno convocado por la Autoridad Regional de Madrid, que lo encabezó la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Una demostración realmente grandiosa se le dio a María Corina Machado. Pero quiero referirme al encuentro que convocó el jefe del gobierno español, ¿cómo que se llama Sánchez? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en Barcelona, donde convocó un encuentro en defensa de la democracia, pero donde asistieron los presidentes progresistas. Ahí hubo una representación de República Dominicana. Anti-Trump, ¿verdad? Sí. Un encuentro anti-Trump. No, Bueno, no en se hizo- defensa, no se- no- anti nadie. no se hizo- O sea, el de Trump y el de Trump que se hizo acá en Miami, que era que Defensa de su posición. No puede en contra de nadie. Pero lo que quiero resaltar el hecho es de que en este encuentro, donde tuvieron los presidentes progresistas llamados de izquierda, tanto de América Latina como de diversas partes del mundo, ahí hubo una representación de República Dominicana que recayó en Antoliano Peralta, ¿Cómo? que es ¿Estábamos ahí? el ministro de Justicia de República Dominicana. ¿y qué hacíamos ahí? Resulta que en el día de ayer, la embajadora de los Estados Unidos, Liz Campos, una mujer que se mueve mucho aquí en el territorio nacional, expresó su desacuerdo con ese encuentro que hubo en Barcelona y ya, lógicamente, República Dominicana se está curando en salud. Dice, no, nosotros estuvimos ahí porque se invitó al ministro de Justicia, pero no firmamos ningún documento, no hablamos, pero el ministro de Justicia tuvo una intervención en ese evento. Ahí comenzamos, Aquí lo ahí comenzamos a dar explicaciones. Sí, pero no, aquí este lo, país soberano. no, es que aquí lo importante es lo que dice la embajadora de los Estados Unidos. Yo tengo aquí la edición del Listín Diario que habla de que ella se refirió a ese evento, pero hay que ver la forma en que se refiere al evento que toca directamente la participación de República Dominicana. En su tweet de redes sociales o en íntegra, no sé dónde fue, ella escribe, cuando la izquierda global pronuncia las palabras cuidado con la información, está abogando por la censura simple y llanamente. Esto escribió Campos en su red social. Y resulta que la exposición que tuvo a bien presentar el ministro de Justicia de la República Dominicana, Antoliano Peralta, en ese evento, precisamente versó sobre la comunicación. Ella siguió diciendo, refiriéndose también a ese evento, dice que hace referencia a un paisaje bíblico de Apocalipsis 3:16. Dice, refiriéndose a ese evento que se celebró en Barcelona, porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Eso lo dijo el Señor. Sí, Eso lo dijo el Señor. palabras más fuertes. No quiero ni y de tibios, no quiero ni tibios ni fríos. Sí. Palabras más fuertes y de mayor censura a ese evento no pueden haber. Y viniendo de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, implica que la embajadora está censurando la participación dominicana en ese evento, sobre todo en un marco donde la administración del presidente Luis Abinader se le considera muy cercana, pero muy cercana a la administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Ahí estaba Lula, había otro mandatario. Estaba Claudia Sheinbaum, estaba varios. Gustavo Petro, estaba el de Uruguay, Yamandú sí. Orsi. sí, estaba también algunos, ¿quién más estaba? No Había- recuerdo, pero había. Bueno, había- pero tú has dicho que también nosotros estábamos. Había presidente. No, estamos hablando No a nivel- nivel no a ni- presidencial. no a No, nivel pero de jefe de representación. Teníamos Pero una Manuela representación. habla a nivel presidencial, que había algunos africanos.
Sí, algunos africanos. Entonces, Sí, no, estaban representantes de todo el mundo. Sí. Pero hay que resaltar el hecho de que España en estos momentos está en una actitud muy a la izquierda de Estados Unidos. España no solamente le negó el uso de bases militares que están en su territorio a Estados Unidos en el marco del conflicto del Medio Oriente, sino que igualmente ha mantenido una política crítica y de censura a Israel. Lo último que ha hecho España en estos días es solicitarle a la Unión Europea que denuncie un tratado de reciprocidad que hay con Israel en materia de defensa y de suministro de armas. Y España ha solicitado que la Unión Europea sencillamente deje sin efecto ese recurso. España se está acercando a China. La semana pasada, Pedro Sánchez estuvo en China, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, firmaron acuerdos recíprocos en materia comercial, en materia incluso hasta de defensa. Incluso hasta de defensa. Es decir, España tiene una actitud ya frontal frente a Estados Unidos y Trump sencillamente le ha hecho como le ha puesto la cruz a España dentro de Europa. Entonces, España ya, el propio Trump la considera una enemiga de los Estados Unidos. Y lo que ha hecho la embajadora de los Estados Unidos es cuestionar precisamente esa presencia dominicana en ese evento, porque a la luz de lo que entiende Washington, a la luz de lo que entiende Estados Unidos, República Dominicana debe estar presente donde hay sintonía con Estados Unidos y Washington particularmente. Porque la República Dominicana Ahora, es una colonia de Estados Unidos. ¿por qué? Bueno, yo no estoy diciendo eso, pero así se interpreta. No, yo estoy diciendo. ¿Por porque qué se toma la libertad la embajadora de Estados Unidos de utilizar esta palabra para referirse a eso? Porque somos una colonia. Y hay que tomar según su también, criterio. hay que tomar también en consideración la importancia económica que tiene España para República Dominicana en este momento. Mayor inversor, En este superó momento- a Estados Unidos en inversión. hace En rato. este momento España ha superado a Estados Unidos en inversión y eso hay que también tomarlo en cuenta. Ahora bien, Es difícil tener los amos. ante una situación real, geopolítica que hay en este momento y de intereses, yo hubiera pensado como gobierno dominicano, lo hubiera pensado muy bien para enviar una representación o no enviarla. No digo que no debió enviarse, que don Antoliano no estuviera ahí, pero también lo hubiera sopesado bastante. Y esta semana, mediados de semana, hubiera tomado la decisión de si asistir o no asistir. O sea que... Esta semana después de pasar el evento. mira, no tomé eso en cuenta, pero bueno... Tú lo tomaste bien en cuenta, sí. No, hubiera sido esta semana Déjate que de hubiera... ironía, que tú estás siempre en sintonía No, Nelson. con la parte negativa de la historia. Nelson, no. Es que al tratarse de una situación, mira, que hay que reconocer la importancia de España. Yo hubiera convocado, me hubiera reunido y mañana o pasado hubiera decidido. Pero hay que entender hay que entender la realidad política y geopolítica, la realidad mundial. Es que usted es un país soberano y a Estados Unidos le gusta mucho fomentar la soberanía cuando le conviene. Si usted es un país soberano, usted no tiene que circunscribirse exactamente a los dictados de otra nación, no importa que se llame Estados Unidos, se llame España o se llama... Déjame hablar. No, está bien, sí. Yo dejé que tú... Cálleme, ya. Yo dejé que tú dijeras todo lo que tú quieres decir a sorry. favor de Donald Trump y No, yo no dije, no y de dije, la oposición. me callé. No lo dijiste, pero yo sé que yo lo asumo. Lo corrige. Eso es una inferencia natural. Yo creo que porque ¿de qué se trató ese evento? No es verdad que fuera un evento anti-Trump. Yo tengo entendido que ni siquiera se mencionó la palabra Estados Unidos ni la palabra Trump. Pero el objetivo es frenar la ola hacia la derecha que se está produciendo en el mundo. Pero claro. Pero si los que estaban allí, los actores de ese espacio, de ese encuentro. Pero esa consigna va en contra de Trump. No.
Oh. Oh. ¿Y Va quién- a favor. y Y Trump quién es el está único- va a upando- favor. ¿Quién está upando los gobiernos de derecha? Y en la Trump es el región? único derechista que hay en el mundo. No, pero ¿quién está upando los gobiernos de derecha? Con intervenciones incluso directas. Sí, pero Intervino en las elecciones de Honduras. Trump es el único derechista que hay en el mundo. No, Y pero, que tienen un discurso pero el encuentro de fomento de la el encuentro era, por ejemplo, Pedro Sánchez defensa dijo de la democracia. que Ese es el título. la derecha está llegando a su final. No está llegando a su final. La derecha no es una amenaza, la derecha es una presencia. Una realidad. Sí. Pero Una realidad. el encuentro en Barcelona tiene un nombre que se llama En defensa de la democracia. Bueno, si usted entiende que defender la democracia va en contra suya, entonces usted no es demócrata. Esa fue la máscara. Nelson, Esa fue la máscara. si tú pudieras... Si en defensa de la democracia, ahí no hubo una sola mención a lo que está ocurriendo en Venezuela. Una sola mención hubo en ese evento. Pero defender la democracia en Venezuela es atacar al gobierno venezolano o atacar a Estados Unidos. Defender la democracia. Pero quién es que está, quién que tutela ahora mismo está. Bueno, ¿A Venezuela? ¿No es Estados Unidos? los dos eventos que se celebraron en Madrid este fin de semana, ninguno de los dos favorece a Estados Unidos. Porque en el caso del que convocó la presidenta regional de Madrid, Díaz Ayuso, que fue para darle la bienvenida a España a María Corina Machado, esa manifestación, obviamente respaldada por el PP, por el Partido España, Popular. a España no, a Madrid, porque ella no gobierna España, ella gobierna la autoridad de Madrid. Dije la autoridad regional de Madrid. Sí. De Madrid. Entonces, dije España, Sí. pero dije regionales. ¿sí? No, para darle la bienvenida a España, no a Madrid. Bueno, España, porque Madrid es la capital de No, España. pues ella gobierna Madrid nada más. Sí, pero está bien. Pero lo que te quiero señalar es lo siguiente. En ese encuentro que se celebró multitudinario, es decir, esa plaza se llenó de bote en bote, obviamente con el respaldo del Partido Popular. Se llenó de bote en bote y ahí lo que hubo fue una crítica y una manifestación al unísono en contra de la situación que está prevaleciendo en Venezuela. Incluso se utilizaron epítetos que no quisiera repetirlo aquí porque no soy muy dado a eso, contra Daisy Rodríguez. Hubo un popular actor, me parece, de televisión, que en la manifestación habló de Daisy la mona, de Daisy la fea, y eso realmente se fue abajo. Ese es un misógino. Pero yo no comulgo con eso. Ese es un misógino, porque María Corina es una bruja ahora mismo. Como me parece que lo fundamental aquí es mantener siempre el respeto hacia la persona, hacia la dignidad de la persona. Claro. Pero lo que te estoy diciendo es que lo que ocurrió en Madrid no va en sintonía con lo que está promoviendo la Casa Blanca en Venezuela. Ahí de lo que se habló en Madrid fue precisamente el retorno de la democracia en Venezuela y con un apoyo casi apoteósico por parte de los españoles. Cuando haya elecciones, que la ganen. Me parece que sí, porque hay dos encuestas que se dieron a conocer recientemente donde Delcy Rodríguez, muy al contrario de la impresión que tiene de que ella se la está comiendo, esas encuestas lo que revelan es que ella sigue decayendo en el fervor popular entre los venezolanos y María Corina Machado sigue aumentando su apreciación y su buen posicionamiento en Venezuela. María Corina Machado no será presidenta. Mucha gente ahí. Le fue bien a María Corina. Que si le fue bien, no le fue de maravilla. Pausa. Es una placita, pero mire, hablando, escúchame, antes de irnos a la pausa, usted pone a Daisy Rodríguez y a María Corina Machado al lado. Dígame usted, ¿con quién usted se quedaría? No, esa pregunta es obvio que mi respuesta las dos es no Delcy. Parecen dos brujas las dos. Bueno. Nelson, pero por Dios, son dos damas. No, son dos mujeres. Nos vamos a la pausa.